amigo, al maestro, miembro de esta familia sin censura, Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buongiorno, querido amigo. ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues tratando de poner en su justa dimensión las declaraciones del presidente hacia Estados Unidos y hacia ahí, hacia Paseo de la Reforma, en donde está la embajada de Estados Unidos en México. Hoy el presidente creo que dejó una que otra cosita en claro y sobre la mesa, Jaime. Sí, para empezar, para mí el pronunciamiento más importante del presidente es en el sentido de que México no es una colonia de nadie, ¿no? Ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México tiene relaciones diplomáticas y relaciones de Estado basadas en el respeto. Pero yo creo que aquí yo veo en este tipo de nota escándalo que ha salido del Senado de Estados Unidos. Mira, yo desde hace muchos años, tú sabes que yo he sido corresponsal en Washington y durante muchos años cubrí las audiencias del Senado de los jefes del Comando Norte y del Comando Sur. Y casi siempre, cualquier pronunciamiento de carácter escandaloso se iba a las 8 columnas de los principales diarios de México. Hoy, por ejemplo, tú ves en el Reforma que dicen: ¿dónde hay más espías en el mundo? Pues en México. Y los editoriales de Reforma hablando de esta actitud de prácticamente entreguista del presidente con Rusia. Y luego hay un artículo escrito por Raimundo Rivapalacio, cuyo título, ya desearían, parece un libro de novela de espías de la Guerra Fría, le puso: responden al amor por Rusia. Y aquí Raimundo Rivapalacio, solamente te leo el primer párrafo para que te veas por dónde va Raimundo Rivapalacio. Dice: de manera indirecta, el Pentágono respondió al amor del gobierno de México hacia Rusia y la sutil animadversión hacia Estados Unidos, como una bomba. O sea, Raimundo, las declaraciones del jefe de Comando Norte es una bomba, ¿no?, en las relaciones de México y Estados Unidos. Y realmente es penoso ver como un periodista como Raimundo, que alguna vez fue corresponsal en Washington, pues realmente quiere superdimensionar esta noticia. Mira, te lo cuento en breve. Efectivamente, hubo la comparecencia de los jefes del Comando Norte y del Comando Sur ante el Comité de Defensa del Senado de Estados Unidos. Generalmente este tipo de audiencias les permiten a estos jefes de los comandos presentar la situación con carácter de urgencia. ¿Para qué? Para que no solamente les aprueben el presupuesto que han solicitado, sino que les den más dinero, ¿no? El Pentágono siempre va a ir a estos tipos de audiencias para que te den más dinero. Bueno, y en esta audiencia, la parte más preocupante y más urgente, yo estuve revisando toda la audiencia, lo mismo que las audiencias del año pasado. En esta audiencia la principal preocupación no fue el número de espías que hay en México o la influencia de China, no. Ahora mismo, y a tenor de la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos se ha dado cuenta que Rusia está utilizando misiles de los llamados hipersónicos. Son misiles contra los que Estados Unidos no tiene defensa. Es increíble que Rusia ya haya superado en este sentido a Estados Unidos con este tipo de misiles, lo mismo que Corea del Norte. Y en esta audiencia le preguntaron al jefe del Comando Norte que si Estados Unidos podría hacer frente a un ataque con misiles balísticos hipersónicos, y reconoció que no. Entonces están pidiendo urgentemente ampliación de presupuesto para completar el proyecto para tener este sistema de defensa. Y también agradeció que le hayan dado presupuesto adicional para un sistema de rastreo, de espionaje que tienen el Comando Norte, que podría detectar desde el momento en que Rusia o China utilizan este tipo de armamentos, desde que salen de Rusia o desde que salen de algún puerto chino, y hacer el rastreo. Entonces, esa fue el verdadero motivo de preocupación. Y claro, siempre, si tú revisas las audiencias de los últimos 3 años,
te vas a dar cuenta que el año pasado, por ejemplo, ya desde entonces hablaban de la presencia amenazante de Rusia y China en el hemisferio. Pero con más énfasis, si revisa uno la audiencia del jefe de Comando Norte, el año pasado el jefe del Comando Norte puso especial énfasis en la tecnología 5G que China ya está habilitando, implementando en América Latina. Eso les preocupa mucho a Estados Unidos. Y también están detectando, y les ha molestado muchísimo, que tanto Rusia como China hayan echado mano de la diplomacia de las vacunas durante la pandemia. Por tanto, querer presentar esto como una advertencia del Pentágono contra México porque hay más espías rusos, la verdad es una jalada. Así te lo digo, de plano, hay que revisar bien. Pero lo que es más y lo que es contradictorio, querido Vicente, si uno revisa la versión estenográfica de esa audiencia de la comparecencia del jefe del Comando Norte, yo le pedí a Ceci que pusieran en pantalla, mira, por un lado se quejan de la presencia de espías chinos, ¿no? Pero por otro lado, el jefe del Comando Norte dice que el país con el que tienen mayor colaboración es con Estados Unidos, con el Departamento de Defensa. Entonces, si te fijas bien, está en inglés lo que dice, pero el Comando Norte dice que el país que mejor está apoyando los esfuerzos de Estados Unidos en la defensa, mira, aquí dice, el secretario de la Defensa Nacional de México y el secretario de la Marina son socios que permanecen al lado de Estados Unidos frente a la presencia de competidores que buscan mayor presencia e influencia en América del Sur y Centroamérica. O sea, en la misma comparecencia, el jefe del Comando Norte te dice que sí, hay muchos espías rusos en México, pero al mismo tiempo te está diciendo que el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina son aliados de lo más importantes en el Comando Norte. Entonces, ¿cómo te explicas esto? ¿No? Es una contradicción que evidentemente muchos están utilizando para tratar de presentar a México como enemigo de Estados Unidos, por lo menos a la administración de Andrés Manuel López Obrador, como adversario de la Casa Blanca y los intereses de Estados Unidos y su supuesto amor por el Kremlin. Bueno, pero a ver, esto de los espías rusos, creo yo que no tomaría relevancia si no es también por las declaraciones de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien se enojó, dijo que esto no puede pasar, como si nos quisiera dar órdenes en México. Y mira, no estoy asumiendo parte, no estoy asumiendo bando, pero ahora resulta que a Ken Salazar no le gustó el grupo de amistad México-Rusia y lo expresó también en la Cámara de Diputados cuando se conformó el grupo de amistad México-Estados Unidos. Están muy mal acostumbrados en todos lados a querer venir a decirnos en México lo que debemos o no debemos hacer, ¿eh? Efectivamente, yo creo que Ken Salazar se equivocó. Yo creo que aquí a Ken Salazar le faltó tacto político. Y yo no sé a qué atribuirlo, ¿no? Si es poco el tiempo el que tiene en el cargo, porque además no son pocas las veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que se encuentra en buena sintonía con el embajador Ken Salazar. Pero yo creo que aquí, con todo respeto, embajador, usted se orinó fuera del tiesto. No tendría por qué habernos reclamado el hecho de que el aparato legislativo, el poder legislativo, haya invitado a el embajador de Rusia, que fue quizá un problema de forma, de fondo, de tacto político, quizá. Puede criticársele, pero el legislativo es un poder independiente, por cierto, independiente del poder ejecutivo, ¿no? Y independiente, entonces, el legislativo, con razón o sin razón, con buenas intenciones o desde una posición de, qué sé yo, de falta de tacto político y diplomático, está en su derecho de invitar a que se le pegue la gana. Y yo creo que el embajador Ken Salazar sí se pasó. Yo no veo a ningún embajador de México, francamente, en Washington, reclamándole a la Casa Blanca, reclamándole al poder político de Estados Unidos
porque quizá en una audiencia del Congreso invitan a alguien que está contra los intereses de México, ¿no? Y con toda razón, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y el Poder Legislativo de Estados Unidos le diría a México, ¿qué te pasa, no? Es como aquella vez, aquella gira que tuvo Felipe Calderón en el año 2010, cuando fue ante un pleno del Congreso de Estados Unidos, se atrevió a criticar a los republicanos y a los demócratas por el hecho de que permitieran el tráfico de armas. Nada más acabó su intervención y bueno, si no lo agarraron a cachetadas a Felipe Calderón es que hubo mucha suerte, porque efectivamente es el jefe del Estado mexicano, pero no podría ir a reclamarles así de esta forma a los miembros del Senado, y además fue un reclamo que no se tradujo en ninguna acción positiva a favor de México. Por el contrario, se endureció más la posición a favor de la venta de armas, en defensa de la industria de armas, con lo cual te habla de la falta de tacto político en ese entonces de Felipe Calderón. Oye, Jaime, entonces es así como un estate quieto lo de hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ken Salazar y al gobierno de Estados Unidos, o cómo decir, si en Estados Unidos quieren defender corruptos, nosotros no, dice el presidente. A mí me cae muy bien Ken Salazar, pero, o sea, diciéndoles amigos, pero te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Sí, yo lo interpreto de igual manera, querido Vicente. Ese es precisamente el sentido. Si te diste cuenta, el presidente en la respuesta 1 le restó importancia al cuestionamiento de la reportera de Canal 11 en el sentido de que, bueno, ese es son de estas notas. De un tiempo acá la prensa mexicana realmente tiende a exagerar. Esta es una cultura, porque no... Mira, te pongo un ejemplo para que veas a dónde voy. Por ejemplo, en la audiencia de ayer, quien le formula la pregunta al jefe del Comando Norte es un congresista republicano de Dakota del Sur. Es un congresista republicano que además es antiinmigrante. Es el senador Mike Rounds, es republicano de Dakota del Sur. Bueno, ¿por qué respondió así el jefe del Comando Norte ante la pregunta de este republicano, que es pro-Trump, antiinmigrante y que está a favor de seguir construyendo un muro en la frontera? La pregunta que hizo Mike Rounds fue en este sentido: señor jefe del Comando Norte, ¿qué le parece? ¿Cuáles son las amenazas persistentes que están al lado de nuestra frontera sur? Y es cuando el jefe del Comando Norte dice, bueno, están los cárteles, están los chinos y están los rusos, ¿no? Bueno, ya con eso, el señor Rounds, Mike Rounds, lo que hace es afianzarse en su posición para en el futuro decirle, a mí el jefe del Comando Norte nos dijo que los rusos, los chinos y los narcotraficantes siguen siendo una amenaza, por tanto necesitamos ese muro en la frontera, ¿no? Entonces, una audiencia en el Senado del jefe del Comando Norte y el jefe del Comando Sur tiene que ser visto como una especie de acto que tiene múltiples clientelas. Entonces, pero claro, las agencias informativas y los periodistas que a veces actuamos así, vemos, espías rusos en México, ¡wow! México, espías rusos, ¿no? Y ya nos fuimos todos con la finta, ¿no? Te lo digo esto por experiencia, porque fueron más de 10 años cubriendo audiencias ante el Comité de Servicios Armados, y así se cuecen las habas. Ahora, el presidente hizo muy bien responder de esta forma, y lo que es más, Vicente, ayer mencionábamos que el presidente hace ya 3 días le dijo a Estados Unidos que se había comprometido con ayuda para invertir en Centroamérica. ¿Y qué es lo que hizo ayer Joe Biden? Dice, vamos a aprobar ayuda por adicional $1,000 millones que se suman ya a los $14,000 millones que han sido aprobados por el Congreso de Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Fíjate, 14,000. Y la ayuda que ha autorizado Estados Unidos para la frontera México, para Centroamérica, apenas llegan $860 millones en el último presupuesto para este año. Bueno, entonces el reclamo del presidente es legítimo, y esto te demuestra, como decía yo, que a pesar de que tenemos paisanos, inmigrantes indocumentados, que durante más de 36 años han esperado una reforma migratoria que los legalice, en cuestión de un solo mes, Ucrania consigue que
a los 100,000 que ya autorizó el presidente Biden, porque hay otros 100,000 ya en Estados Unidos, son 200,000 refugiados, más aparte una inversión de 14,000, 15,000 millones de dólares para protegerlos, para trasladarlos desde Ucrania a Estados Unidos. Esto, francamente, le da más argumentos a México para decir, señores, ustedes no están cumpliendo. Y si viene el embajador, ¿a quién sale a hacer decir, oigan, ustedes, por favor, no se junten con Rusia? El presidente de México, el canciller Marcelo Ebrard, tranquilamente puede decirles, a ver. Ustedes, sí les duele que la Cámara de Diputados inviten al embajador de Rusia en México, pero no dice nada de la ayuda que ya han dado a Ucrania, 14,000 millones, y los 200,000 refugiados ucranianos que ya han pensado como cuota para ese país. Entonces yo creo que México, y me extraña además, querido Vicente, que los principales columnistas de México y las principales páginas de este periódico no están mencionando para nada eso. Ellos están hablando la presencia de la mayoría de los espías rusos en México. ¡Qué barbaridad! ¿No se te hace increíble, digo yo? Sí, la verdad que sí. Y déjame plantearte esto para cerrar, si me permites, Jaime. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hace cuando se equivoca? Se disculpa. Ayer se disculpó en la Convención Nacional Bancaria, en la número 85 en Acapulco. Se disculpó con la gobernadora del Banco de México y con los subgobernadores por haber revelado el incremento de la tasa de interés en la mañanera de ayer. Creo que hay mucho que aprenderle a un presidente que cuando se equivoca lo admite y se disculpa. Como no se disculpan los que se equivocan o mienten o tergiversan contra el presidente. Yo así lo veo. ¿Cómo entendiste tú el capítulo de ayer? Yo creo que el presidente, sabes, no se le caen los anillos para pedir disculpas. Y esto te habla de la gran estatura como estadista que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque sabe que se equivocó, tan simple como eso, ¿no? El presidente dijo, y hoy esta mañana el reportero de Reforma le quiso preguntar, ¿pero quién? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? Era obvio, se lo dijo el secretario de Hacienda en la noche previa, ¿no? Y el presidente de buena fe, y así lo dijo, yo pensé que ya se había hecho público, pero no le dolió en prendas al presidente. Dice, pido una disculpa a la gobernadora del Banco de México por este acto, ¿no? Y se acabó, ¿no? Para mí, esa disculpa de un jefe de Estado que, insisto, no se le caen los anillos, es más que suficiente. Solamente habla de la dignidad de la investidura presidencial, de esta sabiduría del hombre que sabe reconocer sus errores. Pero sigue viendo tú los analistas económicos, que casi siempre son correas de transmisión de las entidades bancarias, de las grandes corporaciones, jalándose los pelos y diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo puede ser que un presidente viole de esta manera un protocolo tan delicado porque atenta contra la soberanía, la autonomía del Banco de México? Y yo decía ayer que, y lo repito, yo creo que esta era una decisión del Banco de México que se veía venir, era inevitable en muchos sentidos, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera anunciar el aumento de 1/4 punto porcentual a las tasas de interés interbancarias, ¿no? Era obvio que México tenía que seguir esa ruta. Por tanto, yo creo que están aquí exagerando, como siempre, cuando no es que México es un incompetente porque no se ha dado cuenta que se le han colado los rusos, los chinos por la puerta trasera. Ahora es que el presidente es incompetente porque no respeta la soberanía del Banco de México. En fin, vamos a seguir, y como decía el presidente, que me encanta esta frase, y lo mejor, Vicente, es lo peor que se va a venir con esta andanada de críticas contra el presidente y la 4T, y contra aquellos periodistas como tú o como yo, que no queremos formar parte de este grupo de corifeos que todos los días atacan y se han convertido en un rinoceronte que todos los días se embiste, que se han convertido de piel insensible, que les importa quién se lleven en estas embestidas. Querido
Jaime Hernández, siempre importante escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. Invitemos a la gente porque se viene más tarde tu programa en tu canal de YouTube para que se suscriban las miles de personas que están conectadas en estos momentos en Sin Censura y para que también te sigan en Twitter y obviamente con lo que publican en el periódico La Jornada. Querido Vicente, muchas gracias. Pues sí, transmitimos a partir de las 14 horas, de lunes a viernes todos los días en ese espacio, en este espacio de No Apto para Cínicos. Los esperamos, que se inscriban, se suscriban, que nos den muchos likes y que nos consideren parte de esta creciente familia de Sin Censura. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @Jaime_Yourno o Journo, y también a través de la sección que tenemos en La Jornada, el periódico La Jornada. La sección es La Jornada Sin Fronteras, donde tomamos pulso al fenómeno de la inmigración, los refugiados, los desplazados por guerras, por cataclismos. En fin, ahí los esperamos. Muchas gracias, Vicente, y te mando un abrazo. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, querido Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura.